Curiosos, ¿cómo están? Acá estoy intentando armar mi árbol genealógico. Como verán, yo ando por acá abajo, por acá están mis padres, mis abuelos, tatarabuelos, y como por acá encontré un tío del que no tuve muchos datos, pero sí supe que le decían el tío negro, que se llamaba Juan Bumbata y que venía de un país de África, de Nigeria de hecho. Eso me llevó a preguntar, ¿cómo habrá estado compuesta la sociedad de Córdoba de antaño? Bienvenidos a Curiosos por Naturaleza, el programa de divulgación científica de la Universidad Nacional de Córdoba. En el censo del año 1813, en la ciudad de Córdoba, el 41% de la población era española. Y esto, a españoles me refiero, no solamente a los ibéricos que descendían de los barcos, sino también a aquellas personas nacidas en familias, entre comillas, puras. Mientras tanto, el 49% de la población entraba en la categoría de pardos, que incluía a aquellas personas que tenían algún pariente negro en su linaje. El 10% restante correspondía a indios y a mestizos. Esto, de alguna manera, está reflejando que esa imagen que tenemos de nuestra Córdoba europea, blanca, no es tan así y que de hecho es mucho más diversa de lo que nosotros pensábamos. Los datos del censo de 1813 permiten dilucidar las características de la población de Córdoba a ese momento. La ciudad tenía 72 manzanas donde vivían unas 8.500 personas. La gente vivía en sus hogares y el 3% lo hacía en monasterios y conventos. Las residencias de élite se distribuían mayoritariamente al norte de la plaza, aunque no eran los únicos que vivían en esas zonas. Se suele pensar en esa población como una mezcla de italianos, españoles y criollos con algunas influencias judías o árabes. Sin embargo, si ahondamos un poco más en la conformación racial y cultural de nuestro país, nos vamos a encontrar con indígenas, africanos y afroamericanos. ¿Cuál es realmente el origen poblacional de Córdoba? La sociedad cordobesa en los siglos XVIII y XIX es el tema que vamos a tratar hoy. Para eso vamos a invitar a la doctora Sonia Colantonio, a quien se las presentamos en este video. Sonia Colantonio es antropóloga bióloga y doctora en ciencias naturales, profesora de la UNC e investigadora de CONICET. Fue galardonada con el premio CONEX por su trayectoria en la categoría Humanidades. Acércate, por favor. Bien, interesantísimo el programa que tenemos en Curiosos por Naturaleza del día de hoy, pero llegó el momento de hacer una breve pausa publicitaria. No se vayan, que venimos en un ratito nada más. La luna me encontró enredado cuando iba dibujando con alcohol trazos de una despedida. Seguimos en Curiosos por Naturaleza y ya mismo le damos la bienvenida a la doctora Sonia Colantonio. Sonia, bienvenida al programa. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y un gusto estar entre amigos como siempre. Totalmente. Si algo que tiene lindo Curiosos por Naturaleza para mí, es que siempre tengo la oportunidad de entrevistar a amigos. Así que genial que estés con nosotros. Y ser curiosos. Y ser curiosos sobre todo. Sonia, antes de pasar al tema que nos compete hoy, que es la sociedad cordobesa en épocas de la colonia, primero felicitarte por el CONEX y contanos cómo has recibido, no sé, este reconocimiento. Bueno, muchísimas gracias. Todavía no lo he asumido, creo, pero sí, ha sido una gran sorpresa y una gran alegría. La sorpresa porque, bueno, por supuesto no me lo esperaba. Hubo una llamada telefónica de CONEX que me dijeron que me habían hecho y pensé que me habían puesto en algún tribunal de algo. Y no, bueno, resulté que cuando me vi era una de las premiadas, así que, bueno, mucha alegría. Pero una cosa muy linda que me pasó a partir de esto, fue otro gran premio que creo que me dio la vida, es que a partir de este premio CONEX
fue un reconocimiento enorme y sincero de muchísimas personas que sentís que realmente se alegran de que uno lo tenga, están contentos como si lo obtuvieran ellos, o sea que eso ha sido un premio muy grande, pero o sea, uno tiene que ser consciente de que las trayectorias no son individuales. No, sí, tal cual. Las trayectorias son la persona y sus circunstancias. Entonces, bueno, yo siempre digo que haya logrado este premio es porque mucha gente en la vida me ayudó, me ayudaron las instituciones educativas, me ayudó el CONICET, me ayudó la Universidad de La Plata, de donde vengo yo, y bueno, la de Córdoba, que me abrió las puertas siempre y me permitió disfrutar de lo que hago, así que realmente estoy muy contenta. Excelente docente, además he tenido la suerte de tenerla de profe a Sonia en antropología. Bueno, él además me quiere mucho. Sonia, contanos entonces un poquito acerca de tu investigación sobre la sociedad cordobesa en épocas de la colonia. ¿Es cierto que es esta ciudad de Córdoba, no sé, señorial, de las grandes catedrales, de mucho español quizás en la colonia? ¿O hay algo más que no se nos está contando quizás en las historias? Hay bastante más. Hay bastante más. Sí, sí. En realidad era señorial, era de las catedrales, pero no era blanca. Ajá. Al menos, por lo menos desde los primeros documentos que tenemos de los censos históricos, cuando uno hace el conteo de la gente, en realidad lo que predominaba era la gente de mucha mezcla, porque acá había aborígenes que están como indios en los documentos, y también había africanos, y había mucha gente mezclada y blancos, pero cuando uno va a los censos, resulta que nos encontramos así en general, bueno, un 60% de gente mezclada y un 40% de gente blanca. Entonces, realmente no era blanca. Claro, la mayoría pertenecía a otras etnias, en realidad. Exactamente. Lo que sucede es que estamos acostumbrados a ver la Córdoba desde el punto de vista de los autores que escriben sobre genealogías. Y las genealogías son siempre sobre personajes importantes blancos, que además son familias muy endógamas, que con cruzamientos por preferencia por apellidos. Sí, para mantener tierras y poder. Exactamente. Por ejemplo, nos pasó una cosa interesante al trabajar con indicadores de consanguinidad una vez, que sacamos consanguinidad en los distintos grupos y uno pensaría, bueno, los blancos eran hiperconsanguíneos y endógamos, y no, eran igual que los llamadas castas, o sea, igual que los pardos, igual que los mestizos, pero apareció un método que sí nos permitió diferenciar que había cruzamientos diferenciales entre apellidos, sí entre los blancos y no entre los otros. O sea que se elegían determinados apellidos y ahí venía continuaba la línea la blancura, sí, exactamente. Sonia, te invito a ver un tape de José y Diego que estuvieron investigando sobre este tema del mestizaje y los negros en la provincia de Córdoba. Ah, fantástico. ¿Viste que hablamos de mestizaje el otro día? Sí. Esta es la iglesia de San Francisco. Ah, mirá. ¿Entramos? Sí, sí. Dale. Mira, Diego, ¿ves? Este es San Benito, este es el Santo Negro. Ah, mirá. Negro, claro. ¿Y esto era lo de la ruta del esclavo que me decías vos? Claro, porque en Córdoba, en la época de la colonia, casi más de la mitad de la población creo que era afromestiza. Sí, hay un censo, creo que es de 1840, donde decía justamente eso. Y seguramente lo usaban para evangelizar a esa cantidad de negros que venían de África, que los traían de África para trabajar como esclavos. ¿No conocés algún guía que nos pueda contar esta historia? Yo creo que sí, que Ariel Bustos, él es guía de la MUNI, sí. Y ellos justamente haciendo la ruta del esclavo vienen a esta iglesia para hacer un recorrido, así que podemos hablar con él a ver qué nos dice sobre San Benito. Perfecto. Pero sigamos recorriendo la iglesia, que a lo mejor hay otros datos. Dale. Está bueno. Mirá, ya creo que hay otro San Benito más grande. Ah, sí, allá está. Vamos a verlo, ¿verdad? Vamos. Estamos en la manzana más antigua de la ciudad de Córdoba.
ya que los franciscanos se establecieron aquí en 1575. Los franciscanos, bueno, comenzaron a construir sus casas aquí, el convento, una capilla, y como todas las órdenes religiosas de aquel entonces, inclusive los propios pobladores de Córdoba, sobre todo los de clase alta, digamos, tenían esclavizados, ¿no? En el caso de la Orden de San Francisco, que es donde estamos ahora, bueno, aquí estaba la zona de las rancherías, que eran las viviendas propias de los esclavizados, que se localizaban detrás de lo que hoy es el convento en sí, donde ellos dormían y bueno, durante el día trabajaban aquí en la zona de servicio, ¿no? de la Orden de San Francisco. Dentro de la iglesia inclusive se conserva un retablo del siglo XVIII. Este retablo es diferente a los demás que podemos ver hoy en día en la iglesia. Tiene un estilo barroco muy recargado, rococó podríamos decir, influencia portuguesa. Eso genera que cuando uno entra a la iglesia le llame la atención. Es el segundo retablo ingresando por la izquierda dentro del templo, dedicado a San Benito de Palermo, un santo negro, ¿no? Este santo, digamos, era, al igual que muchos otros, venerado en este caso por grupos de esclavizados o afrodescendientes, no necesariamente en calidad de esclavizados, podrían ser libres, pardos, ¿sí? Pero de alguna manera lo que se buscaba era lograr una identificación de parte de estos grupos con un santo que tuviera su mismo color de piel. De esa manera, digamos, era más sencillo para la iglesia su evangelización, su conversión al cristianismo. Benito era una persona que vivió en el siglo XVI, era hijo de esclavos. La diferencia es que él nació siendo libre y eso es lo que le va a permitir entonces, bueno, otra vida, podríamos decir. Y de alguna manera es lo que luego le va a ir permitiendo dentro del convento ir ocupando diversos cargos y años después es declarado santo. No es el único santo negro, hay muchos. Esta cofradía de San Benito se cree que es tan antigua como la de la Compañía de Jesús, estamos hablando de comienzos del siglo XVII. Bien, seguimos charlando con Sonia. Sonia, no sé, ¿había documentos que registraran este mestizaje que hubo? ¿O cómo llegaron ustedes a los datos de las poblaciones en la época de la colonia? Bueno, en primer lugar lo que mencioné de los censos. Sí. Ahí ves mucha gente que era mestizada, Ajá. la gran mayoría de O sea, se registraba, este es mestizo, este es pardo, este es indio, este es español. Los censistas más o menos a ojímetro. Ahí va. Quedaba a criterio del propio censista la casta a la que pertenecía. Exactamente, pero sí, por ejemplo, la iglesia era más cuidadosa conocía más a la gente. En general, Córdoba era una población grande, pero no tan grande como para no conocerse entre todos. Entonces, se registran mestizajes, pero es muy interesante que se ve en los nacimientos. Porque ahí entonces aparece un pardo, un mestizo, un mulato, pero cuando uno se va a los matrimonios, es decir, las parejas que estaban legítimamente constituidas, cumpliendo con todas las reglas de la iglesia. De Dios y exactamente, y de acuerdo a la ideología de esa época, en general se cruzaban los más blancos con los más blancos, se casaban, y los más oscuros con los más oscuros. Y se casaban más los blancos, por supuesto. Pero bueno, cuando uno ve en los censos que cada vez hay más gente mestizada, de algún lugar venían. Uh-huh. y en los nacimientos sí se ve, porque se bautizaba a los chicos, la iglesia sí promovía que la gente se casara y que bautizara a los niños, y ahí en los niños das cuenta del enorme mestizaje que hay, porque además dice hijo de padre indio y madre mestiza. ¿Se constataba eso? No siempre, pero en muchos documentos aparece eso, así que ahí y más que nada en la iglesia y no tanto en datos oficiales, este tipo de aclaraciones. En datos oficiales te dice mestizo, pardo, y por ejemplo, a medida que pasa el tiempo en los censos, se van diluyendo esas categorías. Primero porque la propia gente que declara, según el lugar donde esté o si ha sido registrado en otro lado, se van moviendo así, y ellos mismos, porque realmente eran una sociedad aparte, intentan empezar a declararse como cada vez más blancos. Eso es lo que se llama fenómeno de blanqueamiento en la población.
en general porque algunos desaparecían porque se iban, o por ejemplo en la época colonial y ya época independentista, en el 1813, por ejemplo, con las guerras. En guerras, claro, con las luchas por la independencia y las guerras civiles, en general se llevaba a la gente mezclada. Entonces, esta gente que iba corriendo de lugar en lugar se iba declarando como un poco más blanca. También para adquirir, no sé, algunos derechos que tenían los blancos y ellos no. Por supuesto, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Sonia, y en la Córdoba de hoy, ¿no? No sé, ¿nos seguimos viendo como una sociedad blanca o europea o damos cuenta de ese mestizaje histórico que venimos acarreando desde la época de la colonia? Yo creo que no, creo que en este momento no, ya hay bastante desmitificación de toda esa Córdoba blanca y pura. Hay mucha gente trabajando sobre todo en historia, en este tipo de cosas, y por distintas líneas se está viendo que, bueno, no era la Córdoba blanca. Uno sale a la calle y ve una enorme variedad de rasgos diferentes, y no todos esos han sido inmigrantes, o sea, tal cual. La Córdoba no es una Córdoba blanca, una Córdoba, inclusive, bueno, hay trabajos en genética que están viendo que hay un gran porcentaje de sangre india y un relativamente alto porcentaje de genes africanos. Sí. Entonces, y creo que eso es importante porque también permite volver a dar otra identidad diferente a la gente de Córdoba. Decirle que todos formamos parte de la misma población, y que en realidad la mayoría de la población cordobesa no era la población blanca, cerrada. Tal cual. Era la población mezclada. Y además creo que también reivindicar un poco los aportes culturales que han tenido los negros a nuestra música, a nuestra cultura, a nuestra arte, como así también los indios o aborígenes. Creo que va por ese camino y está muy bueno. Totalmente, totalmente. La contribución africana ha sido importantísima, y ha sido importantísima además en representación numérica y en las contribuciones que han hecho a que esa sociedad pudiera funcionar. Porque esa sociedad no hubiera podido funcionar sin ellos. Sin ellos, tal cual. Sonia, te agradecemos muchísimo haber venido al programa. Tenemos un regalito de Librería Cuadra, nuestra librería amiga. Un librito para que disfrutes ahí en las noches. Te agradecemos mucho haber venido, che. No, muchas gracias a ustedes y me he sentido muy feliz de estar acá con ustedes. Me alegro un montón. Nosotros sí nos vamos a ir a un corte, pero ya volvemos con más Curiosos por Naturaleza. No se vayan. Chao, chao. Último bloque de Curiosos por Naturaleza y le damos la bienvenida a Majo Villalba, que ya está con nosotros. Majo, ¿cómo estás? Hola, Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Franco, me imagino que como todo el mundo vos eras usuario de internet, redes sociales, videojuegos, telefonía móvil, etc. Por supuesto, la tecnología está metida en nuestras vidas y cada vez más. Bueno, sin embargo, muchas veces usamos todas estas herramientas tecnológicas, pero en realidad no sabemos qué hay detrás de ellas, no sabemos cómo funcionan realmente o qué implican en lo cotidiano. Por eso desde UNCiencia estuvimos con especialistas de ciencias de la computación, que es la disciplina justamente que está detrás de todas estas herramientas. Los especialistas del FAMAF nos contaron por qué es importante acercarse a la computación y también algunas iniciativas que ellos vienen realizando para acercarse a las escuelas. A ver, contanos por qué sería importante fomentar el estudio de la programación y de la computación en las escuelas secundarias. Por un lado, estos investigadores de FAMAF lo que vienen haciendo hace muchos años ya es tratar un poco de romper con un estereotipo que hay acerca de las ciencias de la computación que hablan de que son muy difíciles o que quizás es muy complicado ingresar a esa carrera. Bueno, para súper inteligentes, nerds o cosas así. Exactamente, bueno, ellos tratan de cambiar, de llevar ese debate al aula y cambiar la mentalidad de los jóvenes. Y por otro lado, lo que ellos consideran muy importante es que los usuarios de estas herramientas seamos realmente autónomos, seamos activos, sepamos de qué estamos utilizando cuando lo utilizamos. Porque, ¿qué pasa? Esto nos va a dar más autonomía, más poder, conocer un poquito más de computación y sobre todo de programación, de desarrollo de software, nos va a dar más poder y va a permitir que las tecnologías no nos dominen. Eso está muy bueno. ¿Y cuáles son las iniciativas que están llevando adelante los investigadores del FAMAF? Bueno, por un lado, Franco, ellos mejoraron la capacidad de los tutores virtuales, que son desarrollos educativos inteligentes que no necesitan de una persona. Ajá. Allí son interfaces online donde los alumnos preguntan y reciben respuestas automáticamente, todo en tiempo real. Son muy usados cada vez más
Por esto, ellos lo que hicieron fue mejorar ese funcionamiento. Sí, leí algo que como que tiene en cuenta el contexto a la hora de poder responder las preguntas que hacen los chicos. Exactamente. Esa Incluyeron mejora. un poco más de datos relacionados con el contexto y esto mejoró la capacidad de que estos tutores entiendan lo que los chicos están preguntando. Y por otro lado, una iniciativa muy linda también y muy interesante que la vienen llevando desde el año 2012, es un proyecto de extensión que se llama UNC++, y que lo que intenta es reducir un poco la brecha tecnológica, llevando la computación a las escuelas, y sobre todo el objetivo es que haya cada vez más chicos que quieran estudiar carreras relacionadas con la informática. Buenísimo, entonces a ver si tenemos